estamos acá, Susana, porque el Consejo Deliberante el pasado lunes te declaró a vos personalidad destacada de la cultura y de la educación de Dolores, y lo destaco también porque es algo que veníamos queriendo fomentar desde el Consejo, de poder reconocer a los dolorenses que nos han dejado un legado. Así que antes de comenzar con vos, que en realidad esta gente te viene a escuchar a vos, no a mí, vamos a leer la resolución y arrancamos. Visto la extensa y destacada trayectoria de Susana Iturralde en el campo de la literatura, con una carrera que abarca 40 años de dedicación y producción literaria, considerando que la profesora Susana Teresa Iturralde, nacida el 23 de abril de 1942 en esta ciudad, egresada como maestra de la Escuela Normal, ha ejercido una polifacética carrera docente en varias instituciones educativas, iniciándose como bibliotecaria, profesora de lengua y literatura, vicerrectora y rectora del ex Colegio Nacional, al que condujo con mano firme y decidida, ejerciendo la autoridad de la experiencia, la sabiduría y el diálogo franco y honesto, puesto de relieve entre varias generaciones de jóvenes dolorenses a lo largo de su amplia carrera, que no solo se limitó al ámbito docente, sino que se volcó además a las artes escénicas, conmoviendo y haciendo sonreír desde sus personajes en el lejano grupo Candilejas, pasando por Saltimbanquis, hasta la lauradísima y última Casa de Bernarda Alba, por solo nombrar algunos de los cientos de participaciones teatrales en donde ha demostrado ser una eximia actriz. Como escritora y poetista, ha plasmado la amplia gama de emociones humanas en un sinnúmero de versos publicados y esparcidos por los 4 puntos cardinales con gran aceptación. En poesía, voces verticales, sonetos, carta jugada, Para nombrarte María, cuentos como pequeños biografías, Genaro y la sabiduría de la abuela Leonarda, novelas como El secreto de los López, Un pañuelo blanco sin usar, donde ha sido merecedora de innumerables premios y distinciones. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en el uso de sus facultades, sanciona el siguiente proyecto de resolución. Otorgar un reconocimiento a Susana Iturralde, declarándola como personalidad destacada de la cultura y la educación de la ciudad de Dolores, en reconocimiento a su destacada labor y contribución en el campo de la literatura en beneficio de la cultura y el patrimonio intelectual del municipio de Dolores. Es por eso que invito al intendente Juan Pablo García a hacerte entrega de una placa. Hola, soy Valeria Elalem y quería contarles un poquito mi vínculo con Susana Iturralde. La conocí a Susana cuando yo tenía 15 años, en realidad la conocía de antes de verla actuar en Saltimbanquis y en otras obras, pero yo tuve trato por primera vez cuando tenía 15 años. Yo había recién arrancado taller y una amiga me invitó a ver un ensayo de una obra que estaban haciendo, dirigidos por Roberto Palandri, Los chismes de las mujeres, en la que Susana era parte, junto con Malena, con Rebeca Barón, y un gran elenco, un elenco impresionante, un despliegue donde había puentes, corrían cortinas, había de todo. Y me acuerdo que quedé maravillada, escucharla a Susana, esa voz que tenía, que invadía todo el teatro, que te llegaba al pecho y pasaba, te traspasaba. Termina el ensayo y una de las actrices más jóvenes le dice que era un papel pequeñito que tenía, le dice a Roberto que no podía estar en la función. Y Roberto dice: necesitamos un reemplazo ya, porque no había tiempo. Y me dijo, se dio vuelta y me dijo: ¿vos te animás? Yo no sabía, si me hablaba a mí, miré para todos lados, era la única. Sin pensar mucho le dije que sí. Después pensaba, yo digo, es la única oportunidad tal vez que tengo de subirme con esta gente que admiro tanto. Y así fue que fui a la función sin haberme probado vestuario. Llego sin conocer, estaba como medio perdida, solo conocía a mi amiga que estaba por ahí, que me presentó a todos. Y yo me puse el vestido y veía que me quedaba gigante, me iba a pisar con los tacos, me iba a pisar y tenía miedo de caerme del puente, que tenía que hacer una pasada caminando, era algo muy sencillo. Tenía dos escenitas. Y cuando me vio Susana, se vino corriendo y me dice: yo te voy a ayudar, quédate tranquila. Vino con Malena y me dice: vamos a acomodarle. Me acomodaron, ellas estaban vestidas ya y me empezaron a acomodar el vestido con alfileres. Me dice: vos quédate tranquila que va a salir todo bien, me dijo Susana.
Y entre las dos me calmaron y me dieron aliento, y yo pensaba y la miraba, pensaba en esa admiración tan grande que yo tenía hacia ella, y que ella me estuviese acomodando, estuviese agachada, acomodándome el vestido con alfileres para que yo no me caiga, y que mi primera experiencia en teatro sea como fue. Es algo que lo tenía que contar, porque he contado un montón de anécdotas, pero creo que esta no. Gracias a ella yo me sentí como en casa, y me sentí como que era una hada madrina que estaba ahí cuidándome. Me sentí bienvenida y una más del grupo. Así que esa fue mi primera anécdota con ella. Después pasaron muchos años, hice varias obras, fui chaplín, una de sus chaplines, fui untero en un Oiga Chamigo Guará que dirigió. Tengo muchas anécdotas, comidas, reuniones que hemos hecho. Y en el último tiempo me tocó disfrutar de la casa de Bernarda Alba, con una Bernarda soñada, porque fue la Bernarda soñada. Ernesto la había invitado hacía muchos años atrás, cuando yo era adolescente, y en ese momento Susana no quiso, no pudo, y pasaron los años y dijo que sí. En esta ocasión dijo que sí, y a mí me tocó ser la Ponce a su lado, y sentí que estaba cumpliendo un sueño, porque más allá de haber compartido tablas en otro momento o haber sido dirigida por ella, este era el papel que ella, era como verla en lo grandiosa que era como desplegando toda su arte. Siempre hizo cosas maravillosas, pero era la Bernarda soñada, que la soñamos por muchos años. Estoy hablando de, yo tenía 18, 19 años cuando se la propusieron por primera vez, y recién ahora, en el 2023, volvió a surgir. Entonces fue un gran disfrute, y escucharla con tantos años, escucharla aconsejándonos, con chicas que recién arrancaban en la casa de Bernarda Alba. Alguna de las hijas era la primera obra. Ella fue tan madre de esas hijas, pero tan madre fuera del personaje, no de Bernarda, porque Bernarda no era esa madre tan amorosa, pero ella sí lo fue. Y conmigo fue una par, no me hizo sentir los años de diferencia en las tablas, ni me hizo sentir incómoda. Al contrario, yo sentí que estaba otra vez en mi casa, que ese era mi lugar, al lado de ella. Yo no tengo más que agradecer a la vida por haberme la cruzado y haberme hecho cumplir el gran sueño, que era actuar al lado de ella. Se lo pude decir. No se fue sin saberlo. Se lo dije, le dije cuánto la quería y cuánto la admiraba. Espero que haya servido, y en alguna otra oportunidad contaremos más, porque la realidad es que hay muchísimo. Creo que todos, la gran mayoría de los dolorenses, tienen algo para decir de Su. Había tenido con Susana una disputa porque quería citar unos versos suyos en mi tarjeta de despedida, de egreso en el Colegio Nacional en 1983. Ángel, danos tu tiempo de imposibles, que un año más no importa, importa esa tarea de ir andando, decía ella. Pero yo gané esa pulseada. Susana decía, déjate de joder, ¿cómo vas a citar? La voy a citar, te voy a citar. Y elegí en el egreso, en esa ceremonia que existía en el Colegio Nacional en aquellos años, desconozco si hoy sigue siendo así, uno elegía a las profesoras, a los profesores que nos entregaban los diplomas. Por supuesto, elegí a Susana porque teníamos un vínculo hermoso, largo, hermoso. Cuando me va a entregar el diploma en el acto de despedida, en el patio de las Américas, la abrazo, me abraza y le empiezo a decir al oído, Ángel, un año más no importa, déjame de joder que me estás despeinando y estoy bien arreglada. Susana era esa
carcajada que estallaba, como decía Lugones en el Salmo Pluvial, cuando toca que caiga el trueno de la lluvia y estallaba todo a su alrededor. Y era también de una hondura, de una infinita capacidad de reflexión que parece extraño hoy en una misma persona. Me invitó la querida Valeria El Alem a compartir un video con algún recuerdo de Susana. Quise compartir este. Fundamentalmente su alegría, su humor. Soy Diego Sachela, desde Buenos Aires. Hola, mi nombre es Daniela El Alem y me invitaron a contar alguna anécdota sobre Susana Iturralde. Bueno, yo me sumé a su vida en los últimos años junto a un elenco conformado para hacer La Casa de Bernarda Alba y ahí la conocí realmente a Susana, porque para mí siempre fue muy lejana, tan grande, tan inmensa, tan poderosa, que no había forma de un acercamiento, pero se dio esta posibilidad y yo dije, qué maravilloso poder subirme al escenario con Susana, y agradecí ese momento. Y la verdad que conocí una persona sumamente generosa, amable, comprometida, y bueno, y orgullosa. Nos sentimos los dos cuando en el regional de Teatro Independiente ganamos a Mejor Actriz las dos, y nos mandábamos mensajes gritándonos y felicitándonos. Y bueno, y yo feliz porque además ella me contaba que era la primera vez que le entregaban un premio a toda su trayectoria de teatro, o sea, por esta obra que fue grandiosa. Bernarda fue hermosa. Y también quería contar que, bueno, en estas idas y venidas, de mandarnos mensajes, que ella me decía que yo era su fiel Tiburcia, porque yo no tenía nombre, mi personaje no tenía nombre. Llegamos a un arreglo en una jornada de leer en comunidad con las alumnas de adultas, y ella fue con El secreto de los López, y ahí se dio una cosa maravillosa porque hubo un intercambio impresionante en la cual ella se encontró, entre todas las anécdotas que iban y venían, se encontró con gente que conocía algo, que tenía una conexión con esta historia del secreto de los López, y tenía una conexión con ella, con su propia historia. Así que fue sumamente emocionante, y yo estoy sumamente agradecida por ese momento. Desde mi lugar, te vamos a extrañar. Tuve la suerte de conocer a Susana en esta etapa, cuando desde el Consejo Deliberante iniciamos los conversatorios. Mucha gente se acercó y me pidió que les gustaría escuchar la historia de Susana Iturralde. Me acerqué a su casa, me abrió las puertas, la convoqué, y yo siento que fue muy feliz ese día, y de ahí en adelante siempre estuvo muy agradecida conmigo, con Juan Pablo y con todo lo que hicimos para que ella pueda tener ese momento de recuerdo con gente que ella quería y que vino a escucharla y a quererla, y ella se quedó con eso. A partir de ahí generamos un vínculo en el último año en que siempre intercambiamos mensajes. Tuvimos la suerte de que el Día de Dolores, el último 21 de agosto, hizo la bandera con el intendente en el último Día de Dolores que me tocó estar, y finalmente se pudo despedir a teatro lleno en el Teatro Unione cuando Adrián Brown hizo su último desfile, donde leyó una poesía de la autoría de Adrián, simulando la Virgen de los Dolores. Así que a mí en esta etapa, en este año y pico, me quedan los mejores recuerdos. La pude conocer mucho en base a historias
que me han ido contando y transmitiendo en este tiempo vecinos de nuestra comunidad, pero me da la sensación de que ella vivió feliz. Esta etapa la pudo disfrutar cerca de sus seres queridos, disfrutando del teatro, de la cultura. Creo que también se lleva eso y creo que el legado de ella va a quedar para siempre, porque bueno, como se ha visto en las redes sociales y hoy también en este día especialmente tan triste para la familia, lo quería que ha sido Susana. Así que desde acá un abrazo enorme y me alegra haberla encontrado en esta última etapa de su vida. Recordar pesa mucho. Entonces, no es que me queje, al contrario, pesa lindo. Porque uno tiene, yo le decía a él, me dejan hablar y hablo, porque he vivido intensamente todo lo que he hecho.